Si tú tienes la necesidad de buscarle a Dios, hágalo. No permitas que tus afanes, tus necesidades opaquen aquella necesidad que tú tienes de orar. Muchas veces, hermanos, te quieres orar, pero te das cuenta que hay cosas que todavía tienes que hacer. Tus hijos, las cosas de la casa, el trabajo, pero hay la necesidad de orar, pero lo primero que hacemos, preferimos hacer las cosas materiales y por último ponemos la oración. Libro de San Lucas, capítulo 18, del verso 1 en adelante. Lo leemos honrando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ocupa su asiento, hermanos. Gloria a Jesús. El Señor nos refirió una parábola, hermanos. ¿A qué se refirió el Señor? Sobre la necesidad de ¿qué? La necesidad de orar siempre. ¿Cuántos tienen la necesidad de orar? La pregunta te hago. ¿Esa necesidad lo tienes siempre o solamente de vez en cuando? ¿Hay el deseo de buscarle a Dios, hermanos, o no hay el deseo de buscarle? ¿O tan solamente cuando vienen los problemas recién nos acordamos que tenemos que orar? ¿O cuando vienen las dificultades nos acordamos que recién tenemos que llorar ahí? Si no, no lloramos. Oramos como que tan frío, tan seco. Pero dice Jesús que tenemos que tener la necesidad de orar. No dice una vez, 2 veces, 3 veces. Ni 5 veces al año, sino siempre. Esa necesidad que tú tienes de orar, no lo debes perder. Si tú tienes la necesidad de buscarle a Dios, hágalo. No permitas que tus afanes, tus necesidades opaquen aquella necesidad que tú tienes de orar. Muchas veces, hermanos, te quieres orar, pero te das cuenta que hay cosas que todavía tienes que hacer. Tus hijos, las cosas de la casa, el trabajo, pero hay la necesidad de orar. Pero lo primero que hacemos, preferimos hacer las cosas materiales y por último ponemos la oración. Y a su nombre. La necesidad de orar siempre. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué dijo que es necesario, hermanos, orar siempre y no desmayar? ¿Para no caer a la tentación? Porque sabemos y Dios sabe lo débil que somos, hermanos. Dios sabe lo débil que eres. Dejas de orar, ¿cómo te pones? La vieja persona que hay en ti vuelve a nacer. No hay cambio en tu vida, no hay cambio en nuestras vidas. Quieres cambiar el carácter que tiene, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no tienes esa vida necesidad de orar siempre. No hay el querer cambiar. O quieres cambiar, pero no tomas el interés de cambiar. Señor, yo quiero cambiar. Pero tienes que poner por obra, hacer algo para que haya un cambio en nosotros. Y a su nombre. Hermanos, no vamos a cambiar con nuestras fuerzas. O hay alguien que pueda haber cambiado con sus propias fuerzas. Necesitamos que Dios pueda intervenir en nosotros. Necesitamos de que Dios tome el dominio de nosotros, porque este cuerpo es pecaminoso, hermanos. Si el Espíritu Santo no domina este cuerpo, Señor, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Qué estaríamos haciendo? Si el Espíritu Santo no te dice, ve a la iglesia, no estaríamos sentaditos aquí. El Espíritu Santo te levanta a orar. ¿Por qué? Porque sabe lo débil que somos, hermanos. Aquí nadie se levanta por fuerza mayor o por voluntad. El Espíritu Santo es quien nos levanta a nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. ¿A quién le gusta orar? Pero es una necesidad, porque sabemos que si no oramos somos devorados. Tú sabes muy bien que si no oras, ¿qué te va a pasar? Te levantas en la mañana, no oraste. ¿Estás tranquilo? ¿Cómo te sientes? ¿O ya te has acostumbrado a orar un día no, al día siguiente un ratito, y ahí tu vida rutinaria, trabajas cuando quieres, estás en la casa del Señor, como que no pasara nada?
Pero cuando tienes la necesidad de orar, ¿qué pasa? Tienes que levantarte y te pones a orar. Te pones a clamar. Aunque sea te levantaste a las 6, pero tienes la necesidad, Señor, perdóname, estoy aquí, me vuelvo a ti, no sé, haces lo que sea, con tal de conectarte con tu Señor. Esa necesidad debe haber en nosotros, hermanos. Ha pasado el tiempo, hermanos, el deseo de orar se está apagando en muchos. El deseo de pasar orando, el deseo de estar en su presencia se está apagando, iglesia. Vemos la necesidad, nos falta una cosa, la otra cosa, y dejamos de adorarle a Dios. Dejamos de venir a adorarle. En estos tiempos, hermanos, las iglesias se están enfriando, han dejado de orar, han dejado de clamar a Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Es que el conformismo ha entrado a la iglesia. En casa estamos orando y venimos muchas veces tarde a la iglesia. Estamos viniendo tarde, hasta mi persona llega tarde. Llegué hasta las 7 de la noche, Señor, y no hay nadie. Pero sí decimos que adoramos a Dios. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Ponemos en primer lugar otras cosas. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo me convertí al Señor, a mí no me importaba lo que tenía que hacer, primeramente era mi Señor y venía a la casa de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? No me falta algunas cosas que ordenar, no sé, algo, y ocupo el tiempo, lo que es para Dios, lo ocupo para cosas, le doy tiempo a cosas que no debo darle tiempo y le robo el tiempo al Señor. Y vengo a la hora que quiero a la casa de Dios. Y como nosotros somos buenos en excusas, Señor, perdóname, esto he hecho. Y el Señor, como es tan misericordioso, nos perdona. ¿Por qué? Porque Él no se niega a su palabra. Le estamos robando tiempo a Dios, hermanos. Hemos dejado de adorarle a Dios. Y hemos ayunado 40 días, nos sentimos llenos, no queremos venir a la casa. ¿Por qué? Porque ya ayuno 40 días. Ya estoy ferviente, lleno. Solamente un momento hay necesidad de buscarle a Dios, pero luego se apaga el fuego. Hay el deseo de ser una persona usada por el Señor, predicar, alabarle. Es un momento, pero luego se apaga el deseo de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque desmayamos en buscarle a Dios. Pero Jesús dice, tenemos que tener la necesidad de orar y no desmayar. Hemos dejado de orar, iglesia. ¿O cuántos están orando? Levanten la mano. Son pocos las que están orando. En estos tiempos, hermanos, las batallas son muy duras. Amén. Pero es donde nosotros, así como son duras las batallas, aún más el Señor se levanta a nuestro favor. Pero nosotros le damos prioridad a otras cosas que a Dios. Miramos el mundo cómo está. Está lleno de cosas, hermanos. Sentimos pena, pero ¿qué hacemos la iglesia de Dios? No hacemos nada. No estamos orando, no estamos clamando, iglesia. Pero sí nos da lástima, pena, pero no estamos haciendo nada. Este es el pueblo que Dios ha levantado y tiene que levantarse a clamar. Los días miércoles, todos los días que haya culto, eso tiene que estar lleno en la casa de Dios. Tú no mires, el líder no viene, el pastor no viene, tú venga a adorarle a Dios. Y más bien ora por aquel líder que falta. ¿Por qué te preocupas? Ven, esfuérzate en adorarle a Dios. No desmayes. Ya no es tiempo de rendirnos, hermanos. Ya no es tiempo de desmayar, es tiempo de que tenemos que levantarnos. El diablo busca de muchas maneras cómo detener el propósito de Dios en tu vida. Y lo está haciendo, ¿cómo? Te está apagando lentamente. No vayas a la iglesia, mira cómo estás cansado. Allá en la iglesia te van a criticar, no vayas. Y claro, como le damos lugar al diablo, si tienes razón, me quedo.
y no venimos a darle tiempo al Señor, el dueño de nuestras vidas. Y a su nombre, y a su nombre. No es tarde de levantarnos, hermanos. Aún no es tarde, hermanos. Aún estamos aquí en la casa de Dios. Si has dejado de orar, vuelve a retomar aquella comunión. Si has dejado de sentir su presencia, corre a su presencia. Tú no puedes conformarte con lo que tienes, hermanos. Vuelve a avivar aquel fuego. Vuelve a encenderte. No puedes apagar el fuego. Sí, hay momentos que como persona menguamos en el espíritu, pero eso no quiere decir que tengas que vivir allí, sino tienes que levantarte. Porque como cristiano, hermanos, va a haber dificultades, pero con Cristo todo lo podemos. Amén. Y a su nombre, dale palmas al Señor, hermanos. Con la oración, hermanos, vamos a vencer. Vamos a romper las cadenas. Con la oración vamos a detener las obras diabólicas. Con la oración, hermanos. Pero si no da ganas de orar, en vez que tú venzas, a ti te van a vencer. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que orar, entonces eso tienes que hacer. Tienes que leer la palabra, eso tienes que hacer. Tienes que ayunar, tienes que ayunar. No hay necesidad de que el pastor te diga, ¿sabes qué? Tal hermano ayuna. No, tú sabes que tienes que hacerlo. No es porque alguien tenga que decirte, eso está en ti. Porque tú sabes que es necesario estar en su presencia, hermanos. No que te diga, a ver, hermana, ayuna, y todo el año no ha ayunado porque el pastor le dijo, tienen que ayunar. No, hermanos. Tú tienes que tener la necesidad de orar y no desmayar. Amén. Ese deseo, hermanos. Aquel fuego que en algún momento tú llegaste a sentir y ya no lo sientes. Es porque has desmayado y tienes que volver a levantarte. A veces, hermanos, levantarse es muy difícil, pero lo podemos con el Señor, hermanos. Solamente no quisiéramos escuchar esa palabra que dice, antes yo sentía esto, antes yo miraba esto, antes hacía esto, antes el otro. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Todo quedó en el antes. Ahora tiene que ser mayor. Ahora tiene que ser mejor las cosas. Ya no debe haber conformismo, hermanos. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que buscarle a Dios por encima de todo, aún en estos tiempos. Que nos damos cuenta, hermanos, que los tiempos están cortos. Se cumple la palabra que está en Mateo 24. Las señales antes del fin. Habrá guerra, nación contra nación, reino contra reino. En estos tiempos nos damos cuenta que el Señor está muy cerca, pero ¿qué hacemos? Muchas veces el pueblo de Dios está apagando. Ya no hay fuego, ya no hay presencia. Hay sueño, hay cansancio, hay pereza, hay conformismo. Ya no queremos buscar a Dios. Tenemos que levantarnos, hermanos. En esta noche nosotros tenemos que volvernos a Dios. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Porque Dios nos ha dado todo, hermanos. Tenemos los cielos abiertos para estar en su presencia. Pero nosotros no aprovechamos ese momento. Nos afanamos en las cosas materiales. Claro, es nuestro deber como persona. Pero eso no puede ser nuestra prioridad y dejar a un lado a Dios. Tenemos que esforzarnos en darle a Dios. Y a su nombre. Y hágase necesidad de orar y no desmayar, hermanos. Que esa necesidad de orar no lo apagues, porque el día que tú lo apagues, te va a costar volver a reactivar. Es muy difícil, hermanos. Tú buscas bastante a Dios, un tiempo lo apagas, cuesta mucho. Pero ahorita que tú estás orando, si estás clamando, mantente allí. Y no permitas que ese fuego se apague.
Y a su nombre. Y a su nombre, dale glorias al Todopoderoso. Vamos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Del versículo 16 al 10, del versículo 17, y luego nos saltamos al versículo 19. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Versículo 19 dice, ¿qué dice? No apaguéis al Espíritu y a su nombre. ¿Cuántos se han apagado al Espíritu? Orar sin cesar. Orar en todo tiempo, en todo momento. Estar orando, estar perseverando en las cosas del Señor. Estar buscando su rostro, hermanos. Y a su nombre. Tú puedes orar 1 hora, media hora con un corazón dispuesto, hermanos. Eso puede sobrepasar mucho tiempo. Lo que Dios busca de nosotros, hermanos, es que nos esforcemos y no desmayemos. Que haya un corazón dispuesto. ¿Por qué no rechaza un corazón contrito y humillado? No rechaza un corazón que tenga necesidad de buscarle a Dios. El Señor busca corazones dispuestos, hermanos. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que levantar. ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios transforme tu vida realmente? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscarle a Dios. Buscar su rostro, estar clamando, estar en su presencia, estar orando, hermanos. La oración, hermanos, te va a enseñar a poder amar, a que aprendas a ser humilde. Si no oramos, hermanos, vamos a seguir la misma persona. No va a haber cambio en nosotros. Amargados, resentidos, rencorosos, con celos en el corazón, con iras, con contiendas, aflicciones. Cuando vivimos conectados con el Señor, hermanos, hay plenitud de gozo, plenitud de paz. Te produce paz, te produce amor, te produce estar en su presencia, hermanos. No hay minuto, no hay tiempo de estar en su presencia. Tú no miras la hora de estar en su presencia, hermanos, te sometes al Señor. Y tienes que llegar también tú. No tan solo puedas admirar a algunos hermanos que oran. Wow, tal hermano ora. No, tú no admires eso. Tú también puedes orar. Tú también tienes que levantarte a orar. Y aún más cosas mayores puedes hacer. No lo sé, hermanos. Pero eso dependerá del corazón que tú le des a Dios. ¿Quieres que Dios te enseñe a ser humilde? Tienes que orar. Ahí vas a encontrar aprender a ser humilde, hermanos. ¿A quién le gusta callar? Pero aquel humilde que hace tiene que callar. ¿Por qué? Porque hay un temor y una humildad en el corazón. Pero nosotros no somos así. Enfrentamos los problemas. Enfrentamos lo que venga. Estamos metidos en eso. Te critican por allí. Y tú no te callas. Y enfrentas el problema. Tenemos que aprender a ser humilde. Y la humildad, hermano, lo vamos a encontrar estando en su presencia. Porque su palabra dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es algo muy grande, hermanos, pero es necesario que nosotros aprendamos a ser humildes. Tú puedes orar mucho, pero si no hay humildad en tu corazón, en vano. Que en cada oración que tú hagas es que el Señor te enseñe a ser humilde. No vaya a ser porque tanto ores también el orgullo te crezca. No, hermanos. Que el Señor nos ayude a amarle a Dios, hermanos. Que el Señor nos enseñe a adorarle a Dios en todo tiempo. Agradarle en cada circunstancia. Que nos enseñe a amarle a Él.
No agradarle a las personas, porque nunca vamos a agradar a otros. Otros te van a decir, y la hermana es así, la hermana es el otro, el hermano, el pastor, el líder. Todo van a mirar. Pero busquemos realmente de nosotros agradarle al Todopoderoso. Su palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Y a veces, hermanos, en estos tiempos el pueblo se está apagando. Ya no hay fuego. Te dicen, ¿vas a predicar? No estoy bien. ¿Por qué? Porque estás apagando al Espíritu. Hay algo que te impide de que puedas crecer espiritualmente, hermanos. Y tienes que ser libre de eso. ¿Y cómo? Estar en su presencia, de que Dios pueda libertarte. Pasamos tiempo con Dios, más cambio hay en nosotros, hermanos. A la persona que realmente busca a Dios se ve el cambio, el fruto en su vida. Pero que no ora, la misma persona es. No hay cambio. Ha dejado de creerle a Dios y ha puesto su confianza en los hombres. Pero cuando estamos sometidos a su presencia, hermanos, sabemos en quién hemos puesto nuestra mirada realmente. Él es el Dios que nos ha cambiado y nos sigue cambiando. Tú tienes que creerle a Él, que Él sí cambia. Pero tienes que esforzarte, dice, no desmayar. Tener la necesidad de orar y no tienes que desmayar. Ese deseo de orar tienes que pedirle a Dios. Porque, hermanos, el hombre por naturaleza no le gusta orar, le gusta dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? A mí me gusta dormir. Pero tengo que levantarme porque sé que tan solamente en su presencia voy a encontrar libertad, hermanos. Voy a encontrar sanidad, voy a encontrar gozo. Muchas cosas voy a encontrar en su presencia. Fuera de su presencia, hermanos, vamos a encontrar cosas malas. Pero en su presencia encontramos plenitud de gozo, plenitud de amor, que sobrepasa todo entendimiento, iglesia. ¿Quieres aprender a amar? Sométate a su presencia, pues. Sometemos a su presencia. Pastor, quiero aprender a amar. El pastor te va a decir, ¿sabes qué, hija? Búscale a Dios. ¿Cuántos estamos pidiendo amor al Señor? Que el Señor nos enseñe a amar. Yo les digo, Señor, enséñame a amar, Señor, porque a mí me cuesta amar. Aquel que me critica, Señor, me cuesta amarle. Pero quiero que tú me des ese amor. Yo quiero aprender a amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y los que aman al Señor también tienen que tener amor. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, imagínate al que vemos, no amamos. Y ahora al que no vemos todavía, ¿le amaremos? Pero el Dios que servimos es grande, hermanos. Su palabra dice, pedid, se os dará. ¿Y dónde está esa palabra? ¿Dónde lo ponemos? Le pedimos al pastor, pedid, se os dará. El pastor te dará. El líder te dará. Solamente en su presencia, hermano, del Señor encontraremos todo lo que tú quieres. Y a su nombre. Alabado sea el Señor, hermanos. Presencia, hermanos, es algo tan hermoso. Es precioso, hermanos. Pero busquemos. Tenemos que esforzarnos. El día que tú te llegues a conectar con Dios, hermanos, no va a haber cosa alguna que te pueda desconectar de su presencia. Pero tenemos que aprender a buscarle. Con un corazón dispuesto. Tú no ores por competencia. No ores porque quieras orar más que otra persona. El tiempo que tú puedas orar, hermanos, le das un corazón rendido al Señor, hermanos. Aquellas oraciones llegan a su presencia. Y a su nombre. Un corazón humilde, un corazón que a pesar de que tal vez esté sentado en una silla, pero hay un corazón que anhela de Dios y lo busca a Dios, hermanos. Y muchas veces esa persona es mayor de lo que está parado delante.
y a su nombre. Que todo lo que tú busques en el secreto, Dios te recompensará en público. Pero si no buscamos, ¿cómo Dios puede recompensarnos, hermanos? El pastor no te va a recompensar. Los hermanos lo dirán, no lo van a hacer. Pero hay un Dios que sí. El Señor que te vas a dar cuenta tú, que las oraciones van a darte fruto, hermanos. Te vas a dar cuenta que no sabías amar, pero como estás en la presencia, estás aprendiendo a amar. Estás aprendiendo a perdonar. Estás aprendiendo a depender del Señor y no de tus propias fuerzas. Pero tenemos que estar en su presencia. Hoy día vamos a orar tantas horas. No sé qué pasa con los hermanos. Les da cólico, les da enfermedades. Huyen de las oraciones. Pero cuando quieren recibir la presencia del Señor, uy, lleno adelante, corren como hormiguitas. Pero cuando decimos de orar, hermanos, la oración no es fácil, hermanos. Pero es necesario que haya necesidad de orar en nosotros. Y a su nombre. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a decir al Señor, yo he dejado de amarte. He apagado el fuego que ha habido en mi corazón. Yo no sé, hermanos, cómo tú te sientas. Tal vez estás tan tranquilo allí como estás. Sientes que no pasara nada. Como nadie te ve, estás tan tranquilo. Pero Dios te conoce. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Aquí podemos estar sonrisita, contento. Aleluya, gloria al Señor. Pero tal vez ya no hay fuego en nosotros. Hemos apagado al Espíritu. Y su palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Alabado sea el Señor, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Vamos a clamarle a Dios en esta. Vamos a buscar su presencia. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a depender de Él y vivir en su presencia, hermanos. Aquel que ora, hermanos, no va a ser fácilmente derrotado. Vienen las pruebas, pero ha dependido de Dios y a pesar de eso continúa. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Para clamarle a Dios. Si usted se siente bien orar en su asiento, hágalo como usted prefiera hacerlo mejor, pero busquemos a Dios.